Bienvenido y bienvenida a un universo de cómics. Hoy vamos a hablar de superhéroes. Y hablaremos de superhéroes porque ha salido a la venta ya una novedad de Bolsilibros, el Bolsilibros Jedi Extra número 1 dedicado a Universo Europa. ¿Qué es Universo Europa? Te lo voy a contar. Pero, ¿son superhéroes? ¿Esto viene del cómic? Pues sí, esto viene del cómic porque hubo un momento en el que Paco Díaz, dibujante, Xavier Marturet, el que os habla, y también guionista y escritor, pues nos liamos la manta a la cabeza y le propusimos a Marvel el hacer unos superhéroes, un grupo de superhéroes, y no solo hacer un grupo de superhéroes, sino también crear su propia serie limitada. Y ahí la tienes. Lo que pasa es que está inédita en España. Te lo cuento todo en un minuto. No te retires. Uno de los motivos principales de este programa de hoy es esto que ves en pantalla. Es un libro de 400 páginas, incluye 3 novelas de un universo de superhéroes como los universos de Marvel y DC. Está formado por estas 3 historias, 3 autores y 3 grupos. Uno es Europe Team Force, el otro es Los Innaturales y el tercero es un personaje en solitario, un vigilante nocturno, el Guardián. Todo ello realizado por Xavier Marturet, por Miguel Ángel Naharro y por Jorge R. del Río. Una obra que ha tenido a bien publicar la editorial Jedi Ediciones dentro de su colección, de su nueva línea de colección Bolsilibros Jedi Extra, una colección que continúa el sello Bolsilibros Jedi, pero en este caso con unos volúmenes extra que se caracterizan porque las 3 historias tienen que ver con un personaje o en este caso, por ejemplo, con un universo compartido de superhéroes. Y en el caso de esta colección de Bolsilibros Jedi Extra ya la tienes a la venta por un precio que no tiene nada que ver con esos libros de 400 páginas, son solamente 16 euros y lo podéis conseguir en cualquier librería o en la tienda online de Jedi Ediciones. ¿Y de qué va este proyecto de superhéroes, este universo Europa? Este universo Europa consiste en realizar 3 historias, 3 novelas que comparten un universo tal y como sucede en los universos de Marvel y DC. Es decir, tú puedes ver menciones en una novela respecto a lo que puede suceder o a los personajes que hay en las otras novelas o líneas de colección de superhéroes. Por ejemplo, el Guardián hará mención a Innaturales y a Europe Team Force y viceversa, igual que Innaturales pues hará mención a todo ello, y lo que suceda en un volumen podría llegar a afectar en el siguiente, pues la intención no es hacer una única entrega de Universo Europa, sino que nuestra intención es hacer más entregas. Ya veis aquí en pantalla, Sherlock Holmes será el número 2 de Bolsilibros Jedi Extra, con 3 historias dedicadas a el investigador, al asesor de investigación famoso de Arthur Conan Doyle. Una edición que esperemos que os guste y que en el universo de superhéroes de Universo Europa hay algo más que os queremos comentar, algo más que tiene que ver precisamente con esos cómics que te hemos enseñado en un inicio. Así que Universo Europa y vamos a la siguiente sección. Ya lo habéis visto, el libro pues tiene ciertamente buena pinta, ¿verdad? Espero que además quienes os hagáis con un ejemplar de este Universo Europa número 1 de la colección Bolsilibros Jedi Extra número 1, pues también nos pongáis, hablo en plural porque estamos todos muy interesados en saber si esto os va a gustar o no os va a gustar. He mencionado que también existían estos cómics publicados en Marvel y tienen cierta relación con lo que aparece en este libro. Aquí Paco Díaz y yo hicimos una serie que se llamaba, creamos unos personajes y una serie y un grupo,
crearlo. Somos los primeros y los únicos españoles que hemos hecho hasta la actualidad para el universo Marvel un grupo de superhéroes, unos personajes creados, me refiero, y además hemos escrito lo que viene a ser esas historias. Aunque lo veáis que está absolutamente inédito en España. En España, pues, todo lo que hemos hecho pues, en esa época, en los 90, por algún motivo pues no ha llegado a España, aunque ha tenido bastante éxito en Italia, que eso ya en Italia, en Francia y en algún país más. Pero con eso no nos... digamos que nos queda la espinita de que lo hayáis podido leer o no leer en España, desde luego que has traducido al castellano no, y ojalá pues llegue el día que alguien abra los ojos y lo publique. En cualquier caso, estos cómics de los que os hablaremos en este mismo programa, os hablaré yo en este mismo programa, estos cómics tienen mucho que ver, son simiente de lo que luego aparece aquí, ¿vale? O sea, no es una novela de esos cómics, pero sí que tiene que ver en un sentido que os explicaré y que además se explica en el prólogo que aparece en esta edición. Esto tiene un origen, y cuando digo esto me refiero al universo Europa, tiene un origen en dos cosas. La primera tiene nombre y apellido, se llama Carlos Díaz Maroto, es el director de la colección de Bolsilibros Gerai, quien nos ha hecho unas declaraciones al respecto del lanzamiento de esta obra de Universo Europa, y además también habla en general de lo que significa el que, aparte de que exista la colección Bolsilibros Gerai, exista una colección extra que, bueno, pues ya lo veis, el volumen es distinto, incluye 2 historias, actualmente se publican 2 novelas más un relato corto, esta tiene 3 novelas bien gruesas, ahí llegamos a las 400 páginas. Y luego también, aparte de las declaraciones de Carlos Díaz Maroto, hemos tenido para este programa también declaraciones de mi amigo Doc, Miguel Ángel Naharro, otro de los autores del libro, y de Jorge R. del Río. He de añadir que en el caso de que estemos haciendo equipo precisamente estos 3 autores, esto tiene mucho que ver y hay que agradecer a la iniciativa que tuvo en su día Isla Enabumbu con esta colección, la colección Amenazas. Cada uno de estos 3 autores que te he mencionado formamos parte de esta colección, ¿no? Que recordamos con mucho cariño, ¿no? La verdad es que fue una época pues alucinante para nosotros como autores, y además estuvimos mucho en contacto. Esto ha facilitado que cuando llegue el momento de tirar adelante Universo Europa, pues hayamos hecho piña, hayamos hecho equipo. Y no digo yo que vayamos a ser los únicos autores que existan dentro del Universo Europa, pero desde luego que esto era algo que ya empezamos a soñar en aquellos tiempos, en los tiempos de la colección Amenazas, y que se haya convertido en una realidad hoy en día, pues es todo un placer. Pero no me voy a enrollar más, voy a dejar paso a partir de aquí a las declaraciones que han hecho tanto el director de la colección, Carlos Díaz Maroto, director de la colección, autor del prólogo, y también hay que decir que es autor dentro de algunas entregas de las colecciones, que parece que solamente sea director y no, también es un autor, y menudas historias que escribe. Pero bueno, te dejo con ellos porque también tienen que decir la suya, también tienen que explicar, pues eso, qué significa estar dentro de Universo Europa y en especial el nacimiento de una nueva colección extra dentro de la línea de Bolsilibros Gerai. Os dejo con ellos. Bueno, cuando creé la colección de Bolsilibros, normal, llamémoslo así, tenía pensado hacer otras variantes dentro de la colección. Sagas, miniseries. Entonces, llegó un momento en que los colaboradores me mandaron 3 novelas de superhéroes. Entonces, la idea original era haber publicado 2 de ellas en un volumen. Y luego, la tercera en otro nuevo volumen, junto con una nueva aventura que pensaba escribir yo. Si esas 3 historias tenían ciertas leves conexiones entre ellas. Entonces yo había pensado la 4ª historia, recoger los personajes previos y interconectarlos ya directamente. Pero luego me parecía que los 3 autores estaban bien coordinados entre sí, y pensé mejor de vincularme de ese proyecto.
Entonces, cuando se me ocurrió hacer una versión, digamos, ampliada de los libros extra, pensé que encajaba perfectamente ahí, las 3 historias juntas en un volumen. Entonces, ahí aproveché también las otras ideas que yo tenía de otras aventuras con otros personajes y hacer una variante de Bolsilibros Jedi con Bolsilibros Jedi Extra. Si la primera se centra en géneros, aquí era algo mucho más concreto. Un grupo de personajes o un personaje único dentro de un volumen único. Realmente los superhéroes, bien sabes, nacieron en el cómic. Batman, etc., aunque se basaban en personajes de la literatura o del cine, pero como bien dices, es conocido por su legado en el cómic. En literatura, la verdad es que hay algunas muestras. Por ejemplo, Joseph R. Martin o en España Rafael Marín han hecho libros de superhéroes. Los 3 autores que habéis escrito estas 3 aventuras sois muy amantes del cómic, sois muy amantes también de la acción. Entonces, a la hora de escribir historias de superhéroes, os va de maravilla. Sabéis darle dinamismo, sabéis darle esa dinámica que tiene el cómic en su aspecto visual y sabéis trasladarlo a palabras. Entonces yo creo que ha sido un experimento bastante interesante hacer esta versión a cómic, a literatura. Los 3 habéis creado historias independientes. Luego había ciertas leves guiños de unos a otros, entonces a la hora de hacer este volumen ya los 3 autores revisaron las obras y conectaron un poquitín más la conexión entre ellas. Siguen pudiendo leerse independientemente de las historias, pero si se leen las 3 seguidas se ve una conexión entre ellas. En próximos números habrá nuevas aventuras y esa conexión será más acentuada. No sé si en algún caso habrá una historia que acaba en cliffhanger, se continúa en la siguiente novela escrita por otro autor o ya que ellos decidan cómo hacerlo, pero creo que es un experimento bastante interesante. La idea de Bolsilibros Jedi Extra no era exclusivamente para aprovechar, digamos, estas 3 novelas y sacarlas en un volumen. Era una idea que ya tenía desde hace tiempo. Ya lo he comentado un poco antes. Quería hacer volúmenes dedicados a héroes, a personajes concretos. Al mismo tiempo que se preparaba este volumen de superhéroes, estábamos preparando otro. Y realmente tuve dudas de cuál sería el número 1 y cuál sería el número 2, hasta que por fin me di cuenta que lo de superhéroes ya estaba hecho, no había que posponer nada, mientras que la otra novela estaba preparándose. El número 2 será una serie de historias centradas en un personaje tan diferente a los superhéroes, o no, según se mire, como es Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes también pretendíamos hacer 3 historias por 3 autores diferentes, lo que pasa que una de ellas se quedó un pelín corta. Entonces decidimos contar con un 4º autor, y entonces 2 historias de mediana extensión y otras 2 un poco más extensas. Y con esa idea de Sherlock Holmes en perspectiva, no voy a contar mucho más, pero que con los superhéroes por un lado y Sherlock Holmes por otro, los lectores se pueden ir adivinando cómo pueden ser los volúmenes siguientes. Otra de las características de la colección, dado que hay que prepararlo de una forma muy concreta, es que tendrá una periodicidad aperiódica, valga la redundancia. Mientras que Bolsilibros Jedi al principio empezó a salir trimestralmente y luego decidimos pasarlo a bimestral, porque tenemos ya material acumulado. Dominé bastante a los autores y me fueron aportando el material lo suficiente como para que tengamos una reserva bastante amplia durante un tiempo. Sin embargo,
la colección extra pues irá saliendo según vaya surgiendo un volumen completo. Así que puede salir el volumen 2 dentro de 2 meses, el 3 dentro de 6, el siguiente en 4, según lo que puedan ir desarrollando los autores. Y creo que es un buen contraste entre una colección y otra. Historias del oeste, de ciencia ficción, de terror, como caracteriza a Bolts y Libros Jedi, junto con unas aventuras más concretas dentro de unos personajes muy definidos. Espero que os guste. Y después de la intervención de Carlos Díaz Maroto, director de la colección de Bolts y Libros Jedi y Bolts y Libros Jedi Extra, esta nueva colección en la que os ha explicado, pues eso, cómo se le ocurre al director pues tirar adelante tanto la colección como algo que sean novelas de superhéroes, este universo Europa número 1, donde hay 3 colecciones, donde hay 3 grupos de superhéroes, donde hay las aventuras de Europe Team Force, de las que en este mismo vídeo os explicaré luego esa relación con el universo Marvel y con la serie que creamos. Tanto Paco Díaz, el dibujante, como yo, como escritor para el universo Marvel. Eso quedará para un poco más adelante. En este mismo vídeo ahora es el momento de conocer un grupo de superhéroes que no es Europe Team Force, que es el que os estaba mencionando, sino más bien los innaturales. Los innaturales, protagonistas de Proyecto Pandora, la historia de unos personajes bastante extraordinarios, creados y cuya historia está también escrita por su creador, que es Miguel Ángel Navarro, conocido también como Doc, y quien nos va a explicar los entresijos de esta nueva serie. Y efectivamente me estaba empezando a enrollar más que una persiana. Total. En este especial, Universo Europa, tu turno, Doc. Vamos allá, explícanos, ¿quiénes son los innaturales? La verdad es que la idea me gustó muchísimo porque eso es una cosa que yo siempre he querido hacer. Yo he escrito fanfictions con personajes Marvel y DC durante muchísimos años. Tuve una web que duró más de 15 años en internet, que se llamaba Action Tales, y allí pues yo hacía aventuras de, yo qué sé, los invasores, Alpha Fly, los Cuatro Fantásticos, Thor, etc. Y eso, entonces es una cosa que no me pillaba de nuevas. Y el querer hacer además un universo compartido, ambientado en España, también en Europa, pues le daba un plus, ¿no? Es como cuando el ver, por ejemplo, yo que sé, hay una invasión alienígena que en vez de pasar en la típica ciudad americana, Nueva York o lo que sea, pues pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en Londres. Y entonces cuando me dijeron, oye, únete a nosotros, pues yo dije, voy corriendo porque tengo muchas ideas, muchas ganas, y la verdad es que me hizo una ilusión tremenda porque además de participar con grandes escritores que además son amigos y colegas, pues el poder hacer un universo compartido estilo Marvel o estilo DC, pero en novelas, eso yo creo que es una cosa que no tiene precio. El usar personajes de otros autores, el intentar que esto esté más o menos conectado pero que sea comprensible, el hacer una aparición estelar de mis personajes en una novela de otro colega, el que tengamos crossovers, vayamos y ir aumentando el universo poco a poco con creaciones y demás. Para mí todo eso no tiene precio y todo es una cosa que siempre me ha gustado hacer. Yo creo que tanto los autores como los lectores lo vamos a disfrutar una barbaridad, no tengo ninguna duda de eso. Pues la historia de los innaturales es curiosa porque son unos personajes que se me ocurrieron un día pensando
en el universo Marvel, en los cómics, que en el planeta Tierra hay un montón de razas no humanas terrestres. Están los inhumanos, están los atlantes, están los deviantes, están los eternos, los aéreos de la tierra salvaje, etcétera. Hay mutantes incluso, ¿no? Hay muchísimos. Y entonces pensé, ¿por qué no crear un grupo diferente con personajes que cada uno fuera una raza diferente, distinta de estas razas no humanas terrestres? Y me vino a la cabeza The Innaturals, además en inglés, ¿sabes? Y me gustó mucho la idea. Y estuve dándole vueltas y estuve además creando algunos personajes. Hay algunos personajes que se han mantenido, otros no. Galen, por ejemplo, estaba desde el principio, en su momento iba a ser un inhumano. Basayaun no estaba, por lo menos no de esta manera, iba a ser un desviante y tenía otro nombre. Anima tampoco era exactamente igual, era diferente. Y si no recuerdo mal, iba a ser una mutante. Y así, ¿no? Cada uno en diferente. Hay personajes que han evolucionado, otros se han cambiado del todo. Pero iba a ser para una serie de fanfictions de Mi Web Captain Tales, ambientados en un universo Marvel. Los retoqué, cambié cosas, añadí cosas, hasta que les di forma a lo que son los Innaturales ahora. ¿Quiénes son los Innaturales? Los Innaturales son una serie de individuos con capacidades especiales y extrañas que están dentro de lo que es una organización que se llama la Fundación Pax, que es una especie de, como era la Fundación Fénix en MacGyver, una fundación, digamos, para crear nuevas tecnologías, ayudar a la gente, etcétera, ¿no? Que están llevadas por un multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, que se llama Mr. M. Pues tuvo la idea de crear una fuerza de personajes, de individuos, de hombres y mujeres, con habilidades y características muy especiales, muy definidas. Lo llamó el Proyecto Pandora. Y ahí empezaron a entrar diversos personajes. El primero sería Galen, que es una especie... en mi cabeza es una especie de mezcla entre Reed Richards y la Cosa. ¿Por qué? Porque es un cerebrito, es una persona súper inteligente, una de las personas más inteligentes del mundo, pero a la vez tiene super fuerza y digamos puede combatir cuerpo a cuerpo perfectamente, ¿no? Y entonces este sería el líder del grupo y es una especie pues de cíclope, se podría decir, ¿no? Luego hay otros personajes como Basayaun, que es el Yeti o el Bigfoot vasco de la mitología vasca, que hay muchos tipos de mitología y leyendas e incluso panteones de dioses aquí en la península ibérica, y mucha gente no lo sabe, mucha gente se piensa que todo viene que sí de los mitos nórdicos, los mitos griegos, pero aquí hay muchos mitos también que se pueden aprovechar, y el Basayaun pues es el típico personaje que me gusta usar, ¿no? Es el tanque del grupo, es súper fuerte, grandote, con mala uva, que además pues tiene la gracia de que es un poco también como Vox de Alpha Flight, que la gracia que tiene es que es cuando no se pasa ya aún, es un hombre en silla de ruedas con el cuerpo destrozado, y para salir de la silla de ruedas y poder caminar y ser un hombre completamente sano, pues tiene que transformarse en un monstruo, un antropoide gigante, peludo, súper fuerte y con malas pulgas, que es Basayaun, ¿no? Y además tiene unos piques muy guapos con Galen. Y además luego tenemos a Anima, que es una niña escocesa que tiene poderes mentales, parece como un espectro porque es así semitransparente, tiene un cuerpo como de una niña de 8 o 9 años, pero su cabeza y su mente es de una mujer de unos 30 años porque es la edad que tiene realmente, ¿no? Y además tiene una relación muy especial con Basayaun porque es la que le puede tranquilizar, a quien el grandote escucha, etcétera, ¿no? Después tenemos a Coraza, que es otro de mis personajes favoritos, que es Valeria Flynn Marine,
que es un personaje que se puede decir que es una especie de Iron Man, Vox, no sé cómo queréis llamarlo. Es una chica que tiene una enfermedad degenerativa y tiene que estar conectada siempre a su armadura. Y digamos que el nombre, además de coraza, es porque la armadura es la coraza que la protege contra la enfermedad que la está matando y contra el resto del mundo, ¿no? Y es un personaje además que usa el sentido del humor como, digamos, como un poquito arma de defensa. Ella en realidad es muy insegura, tiene muchos miedos, pero él usa la ironía y el sentido del humor como arma. Después tenemos a la agente Alpha, que es una mujer francesa, exagente del servicio secreto francés, que es, digamos, la canguro del grupo, ¿no? La que es el enlace entre la Fundación Pax y el grupo, y un poco la que se dedica a cuidarlos, de que todas sus necesidades sean cubiertas, de que no se desmanen demasiado. No tiene superpoderes, es el único personaje que no tiene superpoderes, pero es un agente entrenado en todo tipo de lucha cuerpo a cuerpo, de armas de fuego, de conducción de vehículos, etcétera, explosivos, tal. Y luego, bueno, tiene algunos tipos de armas especiales que le ha creado Galen, como una pistola con un armamento diferente, tiene unos bastones así para luchar que los puede lanzar y le vuelven a la mano, etcétera, ¿no? Luego tenemos a Mandrágora, que es el personaje el que gira la trama de la primera novela, que es un personaje que se me ocurrió, pues que me ha hecho la gracia de que hubiera una especie de cosa del pantano o hombre cosa, pero femenina. Pues es algo así, pero sin venir de elementos sobrenaturales, sino de elementos de ciencia ficción, más de extradimensionales, otros planos, otros mundos, etcétera, ¿no? Continuamos en este especial Universo Europa, Bolsilibros Geray Extra número 1, esta primera entrega con 3 novelas, 3 fabulosas historias en las que esperamos los autores que los lectores también os lo paséis tan bien como nosotros. Ahora es el turno de Jorge R. del Río, uno de los autores que... Bueno, su propuesta ya no es de grupo. Este ya se ha ido a un guardián, al guardián. Una especie, lo podrías comparar pues con un Daredevil, lo podrías comparar con un Punisher, un vigilante nocturno que está en Madrid, no está precisamente en Manhattan, pero nos lo va a explicar el propio autor. Jorge, tu turno. Sí, es cierto. He escrito ciencia ficción, he escrito terror, he escrito acción, western, y el género de los superhéroes es algo que me encanta, que he consumido desde muy chico, pero en el que no he participado, ¿sí? Y si bien cuenta con elementos de ciencia ficción, con elementos de fantasía, con elementos de acción, es un género en sí mismo que tiene sus propios códigos, sus propias convenciones, así que cuando me propusieron escribir algo de género superheroico, me encantó la propuesta, obviamente, como ya dije, soy un fan en primer lugar, pero también tuve que ponerme a investigar un poco, o a más que nada recordar un poco, ¿sí? Cuáles eran las convenciones, qué era lo de ese género que tanto me atrapó cuando era chico y que me sigue atrapando hoy en día, por supuesto. Mi relación con el género superhéroes viene desde mi infancia, ¿sí? Yo empecé leyendo las historietas mexicanas, las historietas, los cómics norteamericanos llegaban traducidos y editados por una editorial mexicana, Novaro, ¿sí? Y ahí era mucho DC Comics. Batman, Superman, Campeones de la Justicia, que era la Liga de la Justicia en la época del satélite, con Batman, John Jones, Canario Negro. Y posteriormente, pero ya estamos hablando de los 90, cuando yo ya era más un adolescente que un niño,
también mucho Marvel de aquella época, ¿sí? Mucho Spider-Man, mucho Hulk, mucho X-Men, ¿sí? Que fue, X-Men durante mucho tiempo fue uno de mis cómics favoritos, y todo eso generó, junto a un montón de otras influencias, un caldo de cultivo en mí para que me interesara justamente por todos esos géneros, por todo lo que es la ciencia ficción, por todo lo que es la fantasía, ¿sí? Y por justamente el género de los superhéroes, que yo los veo en cierta manera como una mitología moderna, ¿sí? Una mitología para el siglo XX y el siglo XXI. ¿De dónde sale el Guardián? A ver, como ya dije, a mí me encanta, o sea, yo me crié leyendo cómics de superhéroes, entre muchas otras cosas, ¿sí? Yo soy muy fan del Superman de Byrne, de los Cuatro Fantásticos de Byrne, del Hulk de Peter David, de los X-Men de Chris Claremont, y hay un autor que creo que está en el Olimpo para mí entre todos esos, que es Frank Miller. Y de Frank Miller hay dos personajes con los que él ha trabajado que me fascinan: Batman y Daredevil. Y es que a mí, si bien me encanta Superman, si bien me encanta Hulk, si bien me encantan los X-Men, siempre me llamó mucho el héroe a pie de calle, el justiciero. El tipo que cuenta solamente con sus medios, con su entrenamiento, con algún poder especial como puede ser Daredevil, pero que comparado con Thor, con Superman no es nada, pero que si le dan un disparo se muere, ¿sí? Por eso el tipo tiene que pensar, el tipo tiene que ser ágil, tiene que estar bien entrenado, tiene que mantenerse afilado todo el tiempo, ¿sí? Para poder sobrevivir en su línea de trabajo, digamos. Y el Guardián es más o menos eso, es un justiciero, similar en cierto aspecto a Batman, similar en cierto aspecto a Daredevil, pero integrado en el universo que hemos creado con el resto, con mis compañeros, con Xavi y con el Doc, y opera en Madrid, ¿sí? Yo ya tenía un boceto en mi cabeza de un personaje así, que en un momento iba a operar en una ciudad ficticia de Sudamérica, después lo iba a trasladar en un entorno más grim and gritty, como es el conurbano bonaerense, para los que viven en Argentina. Es Sin City, pero latinoamericana, pero obviamente al ser Universo Europa lo trasladamos a Madrid, ¿sí? No fue un cambio muy difícil, fue documentar un poco más sobre esa ciudad y obviamente cambiar algunas cosas. Y bueno, el Guardián, como ya digo, durante el día es un ejecutivo de una importante firma de seguridad privada, y durante la noche, con ayuda de otros personajes secundarios que ya los irán viendo en la novela, es un justiciero nocturno, un vigilante, que al igual que Batman, al igual que Daredevil, no mata, sino es un Punisher, pero ayuda a mantener el orden en la ciudad, a combatir al crimen y a también inspirar un poco de miedo en los delincuentes. Y bueno, esa es más o menos mi propuesta, ese es mi aporte al Universo Europa, y espero que le den una oportunidad, que lo lean y que lo disfruten. Y tras mis compañeros, pues llega el turno de un servidor, Xavi Marturet, el que te está hablando, y que es autor de la tercera... No, bueno, en realidad por orden vendría a ser la primera de las que os vais a encontrar aquí, pero se pueden leer por cualquier orden. De hecho, se pueden leer individualmente, aunque tienen esas pequeñas conexiones. Es lo que pasa como en el universo Marvel y el universo DC. 3 historias. La mía se llama, en este caso, Clave Oculta, pero la protagoniza un grupo que se llama Europe Team Force, cuyo nombre pues puede sonar bastante similar al del grupo que creamos Paco Díaz y yo para aquí, para esta colección. Se llama Europa, como veis. Es una colección que se publicó en Marvel Italia y no sé si en algún país más, pero en principio apareció allí. Los personajes que creamos para un grupo que se llama Euroforce, no Europe Team Force, en este caso se llamaba Euroforce, muy similar, igual que es similar lo que nos vamos a encontrar en la novela y lo que nos encontrábamos aquí. Europe Team Force, bueno, en este caso, este Euroforce, ¿no? Con portadas tan alucinantes de Paco Díaz, pues como esta, o como alguna más que tengo aquí, la del número 4, por ejemplo, ¿no? Aquí. Pues bien, esta serie limitada empezó primero con un número 0,
Y no es de Euroforce exclusivamente. Aquí hay dos historias. Es algo parecido a lo de los bolsilibros. Esta portada, doble, por cierto, bien, es una portada en la que Paco y yo hacemos una historia que ocupa la mitad del cómic. Esa mitad, ese es un número 0, un número de presentación, un número para introducir a los personajes que vamos a tirar adelante. Se incluyen algunos bocetos tanto de Paco como del otro autor, el autor italiano de la otra colección. La otra serie se llamaba, y se llama, porque tampoco es que haya desaparecido, Gemini. Y estaba escrita por Giorgio Lavagna y Francesco Meo, así como dibujada por Fabrizio Ugolini, con un estilo, pues, un poquito, no sé, a mí me recordaba bastante a lo de Extreme Studio. Bien, quería ser Wildstorm, pero me recordaba más al otro. Nosotros, en cambio, teníamos a Paco con el estilo pues que ha seguido predominando en las diversas y muchas colaboraciones que ha hecho tanto para DC como para Marvel, cómics, portadas, ha sido autor de Deadpool, y la verdad es que el trabajo realizado fue excelente. Se nos invitó además a la presentación en la Fiera de Luca, un salón del cómic que hay en Luca que es tremendo, y allí pues presentamos a todos los personajes y nos entrevistaron diversos medios de comunicación y la acogida del público fue tremenda. O sea, nos quedamos, claro, estábamos acostumbrados a otros niveles y llegamos allí. Fue quizá la primera vez en la que hicimos algo grande a nivel internacional. Luego vino la serie limitada, tuvo muy buena aceptación, muy buena crítica, tanto es así como que Paco siguió trabajando para Marvel, pero ya para Estados Unidos directamente. Y en mi caso, pues esto me valió que luego me llamaran para escribir también guiones de Conan, ¿no? Pues dejamos bastante buen sabor de boca, y eso que éramos extranjeros, ¿no? Éramos forasteros en tierra extraña, porque claro, a ver, en teoría era para sobre todo también ensalzar el potencial que había por parte de autores italianos. Euroforce es una serie limitada que, como sabéis, está inédita en España, por motivos que supongo son decisiones editoriales. Ahí no voy nunca lo supe, ni eso, ni por qué tampoco se reeditan los Conan de la espada salvaje de Conan. Pero, ¿qué sucedió? Claro, no es lo mismo escribir para Conan, que es una ilusión, que escribir Euroforce. Es decir, crear todos y cada uno de los personajes que fuimos metiendo en el universo Marvel y que entran dentro de un universo. Allí lo mandaron al universo 606, ¿no? Se llamaba así, el universo 606 de Marvel. Y sé que Marco Checchetto ha dibujado algo y creo que era dentro del Capitán América. ¿Os podéis creer que, aunque sean mis personajes, lo sabe mejor Doc que yo? Él lo tiene metido ahí. Es una verdadera biblioteca de tema superheroico, sobre todo de Marvel. Y bueno, pues bien, ¿de qué iba Euroforce? Euroforce iba de lo mismo, en esencia, que va Europe Team Force, pero he tenido que cambiar, hecho como pues cuando se fueron Jim Lee a Wildstorm, o cuando se fue, cualquier ejemplo te sería bueno. Cogí lo que era la esencia del tipo de formación que existe de superhéroes, cogí los modelos de superhéroes, pero claro, hay que respetar los derechos de autor, los derechos que tiene Marvel de los personajes, y yo ¿qué he hecho? Pues he hecho unos que son similares, no pueden ser ellos. Pero sí que es lo que he hecho, las historias que yo tenía en la cabeza, que podía escribir para Euroforce, las escribo en un formato de novela aquí. Esto es, digamos, las aventuras, pero vividas por otros personajes similares, en unas circunstancias muy similares a Euroforce. No es la continuación directa de una aventura como la que se vivió en esos años 90, cuando se publicó la revista o la serie limitada de Europa, sino que lo que hago precisamente es jugar con el tiempo y me los llevo a el año 2021, es decir, doy a entender que a principios del siglo XXI ese grupo desapareció, igual que desapareció
bueno, siguen allí pululando de alguna manera y de vez en cuando en el universo Marvel, pero desaparece lo que es Euroforce como serie, no tiene segunda serie limitada, ni tampoco Gemini, eso quedó allí como un proyecto absolutamente alucinante, por cierto, y que tengo entendido que tuvo muy buenas ventas. Y claro, una vez ha transcurrido eso, yo planteo una situación imaginaria, pero de mi grupo, mi grupo, el de la novela, me refiero, el del universo Europa. Planteo que mis personajes, no todos ellos, algunos, desaparecieron en el año 2000, 2001, parece que han muerto o han desaparecido, ha pasado algo. Bien, desaparece el grupo por completo y hasta 2021 no van a volver a dar señales de vida, y no todos ellos, sino solamente 3, 4. Bueno, ya lo veréis. Y va a ser precisamente el punto de arranque de esta novela, donde comienza un nuevo universo, además que es completamente ajeno a lo que ya había hecho en cómic. Se llama Universo Europa, tiene un cierto regustillo, ¿no?, para poder coger lo justo y necesario sin agredir a los derechos de Marvel, pero pudiendo coger esa esencia para que yo pueda contar las historias que tenía en la cabeza y que me hace mucha ilusión que ahora podáis vivir. Otra cuestión que os quiero comentar sobre Bolsilibros Jedi Extra y sobre este número 1, sobre mi Europe Team Force. Europe Team Force está compuesto por varios personajes. Prefiero que los conozcáis dentro de la novela. Hay una francesa, esta que tiene esta esfera, hay este italiano que tiene unos poderes sobrenaturales, y este de aquí en medio, este es el español, ¿vale? Ya veréis todo cuando lo leáis. Y el reto ha sido tremendo. Vosotros estáis acostumbrados a leer, o sea, yo ahora os enseño, por ejemplo, cojo el número 4, venga, número 4 de Europa. Y ahora cojo aquí, por ejemplo, una imagen, no sé, algo, por ejemplo esta, ¿vale? Os enseño estas páginas y aquí, claro, se ve la calidad de dibujo de Paco, bueno, se ve ya en la portada. Y cuando estás viendo eso, dices, ostras, pues me puede gustar, me puede no gustar, pero ¿cómo podemos hacer exactamente lo mismo, pero dentro? Había un correo del lector, perdón, que el Eurolab, ¿no? Y lo cierto es que el italiano no es difícil de leer, y madre mía, qué recuerdos y qué buenas cartas, y que a pesar de no ser los italianos, el equipo principal, que éramos los españoles, los que nos ponían en el segundo plato, y madre mía, qué gran aceptación y qué buen recuerdo de aquello. Bueno, pues lo que decía, en cuanto a esto, la dificultad, llevarlo a novela, cuando es algo que es tan visual, algo que es tan espectacular como ciencia ficción, es todo un reto. En las historias de superhéroes que yo he leído en novela, y no mencionaré casos concretos, pero sí explicaré la esencia de lo que voy a explicar. Es algo que además comenté con Doc precisamente hace no mucho, y cuando esto ya estaba hecho, o sea, no es algo previo. Nosotros hemos hecho unas novelas muy cinemáticas. Tienen una descripción que creo que te va a meter, si ya has leído algo nuestro, en lo que es Bolsilibros Jedi, en esas aventuras que hay de ciencia ficción o de acción tipo La Jungla de Cristal, como la que escribí. Sabéis que el ritmo es de acción, es un ritmo trepidante, es un ritmo en el que cada capítulo pasa algo y que no te vas a poder aburrir, y te intentamos, pues eso, enganchar. No jugamos a abusar de diálogos, todo lo contrario, los diálogos no faltan, pero lo principal es una narrativa que sea fuerte, que te coja, pero no vamos a jugar a novelas tipo, pues como Watchmen, en el sentido de el drama social fuerte, esas diatribas, esas inestabilidades de los superhéroes, sino que vamos a jugar a el verdadero universo Marvel que hemos disfrutado toda la vida, como has leído cosas de Karbasiek, como has leído cosas de Chuck Dixon, como has leído cosas de Mike Baron, por ahí Chris Claremont incluso podríamos mencionarlo como ejemplo, pero llevado a la novela, no como una adaptación,
que existen. Peter David sé que había incluso escrito algunas adaptaciones de Spider-Man, no sé si incluso de Hulk, pero son adaptaciones del cómic. Hay que llevarlo aquí y la esencia de leerlo de esta manera es algo que puede ser cautivador, pero que no va a depender, por el hecho de ser superhéroes, de que necesites un montón de ilustraciones. Creo que lo hemos conseguido, pero solo lo creo. El que tienes que decir si lo hemos conseguido eres tú. Y desde luego que te agradeceremos que nos compartas tu opinión una vez lo hayas leído, sea buena o sea mala. Lo importante es que tengamos opiniones vuestras para intentar siempre hacerlo lo mejor posible. Universo Europa, primera entrega. 3 colecciones, 3 grupos o 3 marcas de superhéroes, con 3 autores y con millones y millones de corpúsculos de ilusión que nos han llenado en el momento de desarrollar esto. Por fin lo tenéis ahí a la venta. Lo podéis encontrar en cualquier librería, lo podéis encontrar también en la web de la editorial, por supuesto, pero está distribuido por la distribuidora Z, con lo cual pues en cualquier librería que se precie, no hace falta que sea de cómic, cualquiera que tenga esa distribuidora, que es una distribuidora de las grandes, de las que abarcan prácticamente toda España, incluso parte de Sudamérica. Lo único que tenéis que hacer es preguntar a vuestra librería. También lo podéis encontrar, creo que está disponible en Amazon. Para los que estéis en según qué país, pues eso va a ser bastante útil. Y solo está disponible en versión en papel. No lo vais a poder encontrar en digital. Esto solamente se lee, pues así, teniéndolo en la mano, como un servidor. Que nada, he hecho este programa con toda la ilusión del mundo. Espero que os haya gustado. Le he puesto toda la ilusión del mundo. He tardado muchísimo en poder hacer esas explicaciones de... os lo dije hace tiempo que os iba a hablar de Euroforce, ¿no? Euroforce, una, ya digo, serie limitada, la única existente en el universo Marvel que ha tenido héroes creados únicamente por españoles, Paco Díaz y un servidor, y la única que se ha escrito por parte de esos propios creadores, y fue en los años 90. Muchos de vosotros ni siquiera lo sabéis, incluso algunos ni siquiera habéis nacido. Pues que sepáis que eso existe y que eso todavía está pendiente de aparecer o no aparecer, o morir en la ignominia, como se suele decir. Nosotros, cabezones, seguiremos escribiendo nuevas historias y nuevas aventuras para intentar que las disfrutéis y que cuando lleguéis a la última página digáis, madre mía, esto sí que mola. Hasta la próxima, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y bueno, dale a suscribir, dale a me gusta o haz lo que quieras, yo que sé, un placer como siempre.